existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos pertinente combinar con ustedes, antes de iniciar cada programa, el respectivo uso de las imaginaciones. Seguimos al respecto una delgada línea trazada ya lejos y hacia la radio. Es un asunto que funciona en los teatros de la mente. En los teatros de la mente donde se cuecen realidades paralelas, diferentes a aquellos momentos de la vida que la comunicación llama la realidad, como si eso fuera una sola cosa. Todos somos conscientes de que cuando escuchamos radio o cuando miramos radio en la era del streaming, además de lo que consumimos, lo que ingresa por el oído o por la vista, nuestro cerebro hace un trabajo diferente, un trabajo acaso en paralelo que no disparamos a voluntad. Una voz trae un recuerdo, una imagen, una película. Las cosas se potencian, sí, ponemos la imaginación al servicio de la radio, claro está. Si no oímos como sin escuchar, si no vemos como sin mirar. Y cuando eso se produce, esa combustión de elementos entra en funcionamiento, tal vez un programa de radio sea una experiencia, no un programa de radio. Como de experiencias estamos hechos. Y tal vez la diferencia entre los inexpertos en apariencia que gobiernan la Argentina y los expertos que ya no gobiernan la Argentina sea la sensibilidad ante lo que ocurre. Si nosotros utilizamos la imaginación al servicio de la sensibilidad, tal vez este sea un partido ganado. Entonces, comenzamos la experiencia de hoy. Si ustedes están de acuerdo, nos gusta hacerlo así. Hoy hay una marcha feminista y un paro feminista importante en la Argentina. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es un día de lucha y no de celebración. En la Argentina, la importante cantidad de retrocesos que ha originado en la condición de mujer, en las legislaciones sobre mujer, en el Ministerio disuelto de la Mujer y las Diversidades, el gobierno de Javier Milei va acompasado de un plan de destrucción de buena parte de lo bueno, incluyendo allí las leyes laborales, que ha tenido el entramado social argentino con todos los elementos disparados a lo largo del siglo XXI, de los 26 años que van del siglo XXI. Ese paro feminista incluye hoy una concentración en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, San José 1111, en el barrio de Constitución, y una marcha hacia tribunales. Estaremos cubriendo con nuestros compañeros en las calles el accionar de hoy aquí en la capital federal, en muchos lugares de la Argentina, tras el Día de la Visibilidad Lésbica el sábado y el Día Internacional de la Mujer el domingo. La agitación ha sido y es importante porque, bien pensado, todos los días deberían ser 8M, 8 de marzo, día de lucha por los derechos de las mujeres, que ha costado a lo largo de la historia mucha sangre, mucho sudor, mucho dolor. Y nosotros vamos a empezar homenajeando a una de las mujeres. El 8 de marzo de 1983 moría, después de un largo padecimiento, la gran Chabuca Granda. Disco grabado en 1980 en Buenos Aires, donde Chabuca vivió una parte de su vida y donde tuvo un reconocimiento que a veces no tuvo en su país en vida. Chabuca Granda está considerada una de las grandes autoras y compositores de canciones de la lengua castellana, además de una intérprete poderosa. Con luz de luna o de sol, tendida como una siesta. Pero hay que decir que como María Elena Walsh en la Argentina, o como Violeta Parra en Chile, en su Perú natal, Chabuca Granda fue totalmente a contramano de lo que entonces se estilaba. ¿Qué se estilaba entonces? Que una señora fina, que una señora blanca, que una señora casada con un militar extranjero, como era su caso, criara a sus hijos, se quedara dentro de una casona colonial, hiciera vida social. Chabuca fue completamente rebelde a ese mandato.
Se casó con un señor casi que por voluntad ajena, tuvo su familia, pero se separó muy temprano. Caballero de fina estampa, Y con una capacidad para mirar la realidad y reflejarla poéticamente, y además para escribir música y después cantar en público, caballero, y el con canciones como Fina Estampa o La Flor de la Canela o Cardo y Ceniza, clavó un listón muy alto en la historia de las grandes autoras y compositoras de canciones del planeta Tierra. Podríamos decir que revolucionó incluso los géneros musicales de su Perú. plazuelas y a los amores soñados, veredita que se arrulla con... Hoy es una figura esencial, como tantos otros, no reconocidos del todo en vida, incluyendo a César Vallejo. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol. Entre otras cosas reivindicó, como se nota claramente, la herencia africana en la música peruana. La música afroperuana que en general estaba marginada del centro de la escena, fusionándola con la música criolla y también con el vals peruano, elementos atávicos de la tradición cultural de la hermana nación. Pero además con una visión feminista temprana y muy política. Y el pandaranda reluce la cera, arandaranda. Su descubrimiento después de la separación fue que las mujeres podían, a pesar de lo que decían, hacer buena música popular. Yo me divorcié y tenía que hacer algo con el alma, y con la cabeza, y con mis manos, y con mis tiempos, y con todo. Y descubrí que las mujeres podíamos hacer canción popular porque escuché a Connie Méndez, una señora venezolana invalorable que cantaba la geografía de su país, y las canciones que se usaban en mi época eran terribles, decían ven que necesito verte desesperadamente, y me di cuenta que las mujeres podíamos contar sobre un caballo, sobre un farol, sobre un puente, y así comencé. También grabado en la Argentina en 1980 con los percusionistas afroperuanos. Con ese sonido completamente presente, una enorme canción llamada Cardo o Ceniza. José Antonio, El Puente de los Suspiros, algunas de las otras creaciones para siempre de la gran chabuca que había nacido como María Isabel Granda y Lerco y moriría en Miami cuando solo tenía 63 años. Ceniza como será. Si he de fundir mi espacio frente al tuyo. En el momento del apogeo de su carrera, fue un artista internacional con muchos pergaminos, Como mi corazón. con giras que la llevaron por España, por México, por muchas otras capitales y largas temporadas aquí, en la ciudad de Buenos Aires. El guitarrista Lucho González, argentino y peruano, fue una de sus manos derechas. Se quebrará mi voz cuando se apague. Aunque esto no se explicitó nunca, Cardo Ceniza parece ser un tema sobre un aspecto de la vida de Violeta Parra, de los años finales, cuando estaba enamorada de un hombre mucho más joven, que se ubicaría en la biografía de la chilena en el centro de la leyenda sobre su muerte por propia voluntad, su suicidio en 1967. Violeta tenía vergüenza de ser mayor que su novio belga, que el músico que la enamoró y después se fue a Bolivia. Que viví como el Cristo, al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo Lo que creía Chabuca Granda es que la verdadera tradición cultural peruana descansaba en el seno de las familias afrodescendientes.
y que la cultura blanca, que pretendía ignorar ese legado, se vivificaba cuando interactuaba. Un país con una tradición en que 3 culturas por lo menos se combinaban, las de los pueblos originarios, nada menos que el centro del Imperio Inca y después el centro del Virreinato del Río de la Plata. Luego, más adelante, la cultura que trajeron los esclavos que venían por la fuerza, y después la cultura hispánica y las verdaderas combinaciones entre esos elementos. Virreinato del Alto Perú, debió haber dicho recién. Podría decirse que en esta señora blanca y refinadísima todos esos elementos convergieron y se convirtieron en obra, pero que no había ocurrido demasiado antes. Ella lo planteaba más o menos así: en el seno de las familias blancas ya estaba el ADN de la cultura afrodescendiente, pero era bastante negado. Y te podría asegurar que las buenas costumbres de mi país en este instante están mejor y más cuidadosamente guardadas por las antiguas familias negras. Las familias negras y las familias blancas vivimos bajo el mismo techo 2 siglos y algo, por algo que no puede esclarecerse hasta hoy, como es la esclavitud. Pero nos quisimos mucho, nos queremos mucho. Tuvimos exactamente la misma educación y quisieron integrarse, y nosotros a ellos, porque nosotros hemos aprendido muchísimo de ellos también, ¿verdad? Por eso, ahora que hay pueblos como Chincha, Chinchalta, El Carmen, Cañete, donde las familias son casi azules de pureza negra, o mi señora Victoria Angulo, o estos jóvenes que vienen con Perú Negro, que son pues de las familias de La Colina y de los Soto, y Dios mío, esta Arteaga, vienen de familias de una absoluta educación alturadísima, que ellos sí guardaron muy cuidadosamente. Chabuca Granda murió en un hospital en Estados Unidos cuando le estaban haciendo una operación a corazón abierto. En los últimos meses antes había sufrido infartos durante un concierto delante de 15.000 espectadores en Bogotá primero y después en Lima. Cuando tuvo el tercer infarto le aconsejaron que fuera a Estados Unidos, donde la medicina por entonces estaba más avanzada. Murió durante la operación. Había compuesto hasta entonces más de 400 canciones. Sus restos fueron trasladados a Perú unos días después. De añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. El desfile del cuerpo sin vida por la ciudad rumbo a su descanso final fue una apoteosis de multitudes. Había llevado muy alta la cultura peruana en la lengua, la gran Chabuca Granda. Después, con el paso del tiempo, se convirtió en heroína nacional. Puente de los suspiros, quiero que guarde. Y esta su visión sobre la combinación de los elementos del virreinato, de la Lima antigua, con la música del siglo XX, con su quieta madera, y esa pata tan marcada de la rítmica de África, me recibe y le dejo solo sobre su además de el refinamiento de sus letras, tuvo mucha relación con muchos poetas importantes, incluyendo a Javier Heró, un joven que murió en la lucha armada sus arrestos vencidos, y a la que ella dedicó una obra completa, de enterradas raíces, de tal manera que era, como autora, compositora e intérprete, una figura muy completa. En la ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios, pero sobre todo en el Abasto y en Palermo, la cultura gastronómica peruana homenajea permanentemente a Chabuca Granda y su estadía en la ciudad. Hay una plaza en Recoleta que lleva su nombre. Desgraciadamente, en algún momento, los sellos internacionales donde estaban las matrices de los discos originales aquí grabados por Chabuca las destruyeron. que me espera. Con su quieta madera. En uno de los sellos estaban en un lugar, en un sótano donde se llovía,
y el agua las pulverizó. Cosas que pasan, ¿vieron? Sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van con... Al final de su vida ocurrió la sucesión de hechos que llamamos la Guerra de Malvinas. Ya saben que durante la Guerra de Malvinas hubo países cuya solidaridad con Argentina fue muy evidente, muy histórica, entre ellos claramente Perú. Dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos barrancos. Y Chabuca Granda, como buena de su autoría, durante abril del 82, la Argentina agredida. Ese gesto mío, multiplíquelo usted por 18 millones. Esos somos los habitantes del Perú. Y luego usted multiplíquelos por el resto de la América Latina. ¿Quién sabe? He tenido la oportunidad de hacerlos, pero todos, en el alma, tienen coplas naturalmente para la Argentina. Muchas gracias. ¿Está nerviosa? No, vamos. Le escuchamos, ¿eh? Solo pido a mi memoria que no me ayude a olvidar traición de la Norteamérica a la Argentina y al fiar. Ahora mismo está escuchando la radio una gran autora y compositora, además de intérprete de canciones, como Teresa Parodi. Teresa Parodi está publicando hoy un tema nuevo. Hace poquitas semanas, Teresa, la primera mujer que fue ministra de Cultura en la Argentina, la única mujer que fue ministra de Cultura en la Argentina, compartió escenario en la ciudad de Buenos Aires y grabó con ella uno de los temas de su nuevo disco con Susana Baca. Susana Baca fue la primera mujer, además afrodescendiente, que fue ministra de Cultura de Perú. Susana Baca es una de las herederas del legado de Chabuca Granda. Que irremediable has cavado. Y el legado es muy grande. No solo está la calidad de la obra, las canciones que están disponibles, sino una actitud ante el machismo, el orden patriarcal y una actitud ante la política. Desvinculado del arte. Por presencia u omisión, todo arte es político. Y también es política la elección de un repertorio. Cuando estaba en la Argentina, entre otras cosas, no solo grabó canciones argentinas importantes, sino que las interpretó con alma y vida. Esta es la versión de Chabuca de Samba para no morir, un éxito de Mercedes Sosa en el 67, una letra inolvidable de Hamlet Lima Quintana. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de... Y notarán que no por cantar una canción argentina, Chabuca deja de ser Chabuca. Sola al final, muerta de sed, harta de andar, pero sigo creciendo en el sol, viva. Era el tiempo viejo, la flor, la... Recién mencionaba, al presentar el tema de homenaje a la Argentina, a algunas mujeres de la historia peruana como Victoria Angula.
Victoria Angulo era una lavandera afrodescendiente de Lima, a la que sencillamente ella miraba con admiración. Su porte, su forma de proceder, sus atavíos, esta es una historia de los años 40 y 50, que parecían trasladar su figura a la bucólica y colonial Lima del pasado. Con el cuero asombrado Chabuca había vivido una parte de su vida, en la vida de familia, en el barrio de Barranco, en Lima, donde hay grandes casas afrancesadas, la alta cultura peruana en su salsa. Jardines de invierno, hermosos portales, la Lima rica y opulenta. Pero justamente Victoria Angulo era todo lo contrario. Y Chabuca la veía tan garbosa, tan elegante, que decidió escribirle un tema a esa mujer que para otros podría haber pasado desapercibido. Esa es la historia de La Flor de la Canela, un éxito mundial. La Flor de la Canela era doña Victoria Angulo. Lo va a contar así la propia Chabuca. Esa trilogía, El Viejo Puente, El Río y la Alameda, es la trilogía del Padre Cobo, que yo escuché en una charla espléndida de nuestro historiador Raúl Porras Barnechea, y pedía piedad para el puente, el río y la Alameda. Sabes que nuestra ciudad, en ella no llueva, entonces no se juzgó necesario hacerla de piedra, ¿verdad? Eso se juntó con algo tan hermoso y carísimo para mí, como fue la visita de la señora doña Victoria Angulo, señora limeña de raza negra. Al despedirse de mí, me dijo: y me voy a pie, hija. Y claro, yo sabía que vivía detrás del puente, bajo el puente, como se llama el barrio del Rímac. Y recordé aquello de piedad para el puente, el río y la Alameda, la prestancia, la solera de esta señora negra, elegantísima. Y esa noche hice La Flor de la Canela. Dicen que la canela es el talismán de los gitanos en España, y yo doy fe. A ella le debo todo. Un gran escritor peruano apuntó esto: a Chabuca Granda le pasó lo mejor que le puede pasar a un artista. El mundo que inventó en sus canciones sustituyó al Perú real. Y es a través de esa sustitución que el mundo imagina o sueña con la realidad peruana. Hay millones de personas en el mundo que no han puesto un pie en el Perú, pero que solo saben del Perú a través de las composiciones de Chabuca Granda, sobre todo de La Flor de la Canela.